Covadú les ofrece Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible. Saludos, buenas tardes, bienvenidos una semana más a este espacio dedicado al campo, a la actualidad agropecuaria de Zamora y también a la provincia. Hoy arrancamos con Lorenzo Rivera. Ha sido elegido recientemente coordinador regional de la COAG y con él vamos a compartir los próximos minutos. Lorenzo, ya estás aquí en nuestro plató. Bienvenido en el nuevo cargo, aunque ya se sabía desde antes de verano que Aurelio Pérez iba a dejar la coordinación regional después de muchos años. ¿Cómo afrontas esta nueva etapa? Porque es una etapa que desde luego es un poco convulsa porque hay demasiados frentes abiertos. No sé si siempre ha sido así o es la percepción que tenemos nosotros. Bueno, pues buenas tardes a todos. En primer lugar, yo es verdad que sí se había anunciado que la dimisión de Aurelio por motivos de enfermedad iba a preceder pues, una asamblea previa que habría que hacer para el nombramiento, que así lo dicen los estatutos del nuevo coordinador, pero efectivamente desde el mes de agosto y septiembre he estado ejerciendo como coordinador porque así lo dicen los estatutos de nuestra organización. Y lo afrontó con valentía y sobre todo con fuerza para afrontar sobre todo los grandes retos que nos impone desde luego la política agraria común, la reforma que tenemos de inmediato, que ya la tenemos ahí, y sobre todo la cantidad de problemas que están surgiendo pues, casi día a día en el campo y en la ganadería de nuestra región, desde luego. Una PAC en la que volvéis a reincidir en lo que lleváis reincidiendo durante, diría años, diría casi décadas, que es esa defensa a ultranza del agricultor y el ganadero a título principal. Sí, yo creo que es algo que siempre hemos defendido desde COA, está en nuestros estatutos de las ponencias de política agraria, pues ni se sabe, yo llevo afiliado a la COA desde el año 83, ya se dice bien, y en todas las asambleas y congresos siempre hemos debatido ese modelo social que defendemos, el modelo social y profesional agrario, y sobre todo defendiendo la agricultura y la explotación familiar, ¿no? La que tenemos aquí en España, en Europa, y la que supone que es más del 90% de las explotaciones que tenemos aquí. No tiene nada que ver con los latifundios de Hispanoamérica ni la agricultura de Estados Unidos. La agricultura europea es una agricultura familiar, redimensionada, actualizada, modernizada, eso sí, y ahora mismo pues se habla de que, por ejemplo, una explotación tendría que superar, de hecho la media en Castilla y León está en 75 hectáreas por explotación, pero una explotación que pueda tener un razonable económicamente tendría que superar las 100 hectáreas y aún así en años difíciles tendría condicionada su supervivencia. Luego estamos hablando de unas explotaciones familiares actualizadas a la fecha que estamos en el 2021, claro. También se han actualizado sobre todo las explotaciones ganaderas, han crecido mucho, desde luego ese crecimiento hace que haya menos número de explotaciones, da igual que hablar de vacuno, que de porcino, que de ovino, si echamos la vista atrás no son ni la sombra de lo que eran en cuanto al número de cabezas, también en cuanto a modernización, pero aún así sigue siendo una ganadería en cierto modo social que están en clara confrontación con lo que se ha venido llamando macrogranjas, que no dejan de levantar muchas protestas en Zamora, pero también a nivel regional. Sí, efectivamente, pero bueno, aquí también ha habido un poco de mala interpretación por parte de algunos. Se entiende por macrogranjas ya cualquier tipo de explotación, sea de porcino o sea de ovino, y lo que han hecho es lo que te decía antes, es redimensionar su capacidad productiva a las condiciones que el mercado exige hoy día. Y bien es cierto que desde 1000 cerdos, por ejemplo, en un cebadero, o 2000, por hablar de porcino, pues hablar ya de 7.000 o 8.000, que es lo máximo que permite 7.000 cerdos en una granja de engorde, pues lo que permite las 750 UGMs que permite el porcino, eso lo hacen grandes empresas. Evidentemente, una empresa familiar, un agricultor familiar, se tiende hacia el 300, como mucho 400 UGMs, que es la mitad prácticamente
estrictamente de lo que permite la ley, y ahí estarían enclavadas pues todas esas explotaciones familiares que nosotros defendemos. Lo mismo ocurre en el vacuno. El vacuno, ahora mismo hay un decreto que se va a publicar y se está haciendo de momento una exposición para que se presenten alegaciones para regular también el sector de vacuno de leche. Aquí se ha querido poner una granja en Noviercas de 20.000 vacas. Ahora mismo, según está la ley, lo pueden hacer si medioambientalmente cumplen, pero eso es una barbaridad medioambiental y sobre todo que atenta contra el modelo profesional agrario que hay en Europa. Luego ahora este nuevo decreto de ordenación del vacuno de leche pues va a suponer que como máximo se van a poner 725 vacas por explotación. Yo creo que está bien, no hay ahora mismo prácticamente en Castilla y León, hay muy poquitas con esa capacidad, si se tenían que adaptar todas a esa capacidad. Lo mismo pasaría en el ovino y pasaría en el resto de los sectores. Luego, claro, es una adaptación a las nuevas circunstancias, sobre todo de recogida de animales, de leche, etcétera, pero desgraciadamente pues ese modelo de hace 30 años, ni en el porcino ni en el resto de las ganaderías podría funcionar ahora mismo con el sistema que se necesita para que la distribución tenga comprometida y siempre cumplida su compromiso de entrega de carne y de leche. Ese es uno de los frentes abiertos. El otro, el más reciente y del que más se habla, sobre todo a nivel de calle, es el de las tarifas eléctricas, que parece que solo afecta al consumo de luz en cada uno de nuestros hogares, pero al final acabará repercutiendo en la cesta de la compra si esto no cambia. ¿Cuál es el primer efecto que habéis tenido vosotros? ¿Ha sido precisamente en el riego ya durante las campañas de verano, aunque ha habido esas tarifas de las que hablabas que teníais hasta el mes de mayo del año que viene, pero también sobre todo en los fertilizantes, que es lo que estáis empezando a notar y mucho, porque el incremento de precios que ha sido el doble del año pasado a este? Pues sí, efectivamente, ahora casi lo inmediato y lo que nos preocupa y nos está preocupando es que de cara a la sementera, que ya se ha comenzado y se va a alargar a lo largo de todos estos 15 o 20 días, quizás más, dependerá del tiempo, pues estamos viendo como los fertilizantes, por ejemplo, hay más del 100%, el 150% y algunos hasta más de subida con respecto al precio del año pasado. Eso encarece muchísimo los costes de producción de cara a que los fertilizantes suponen un 44 o un 45% de los costes de producción que utilizamos para nuestros productos, nuestras semillas que sembramos, nuestras sementeras. A eso hay que añadirle el precio del gasóleo, que también está subiendo muchísimo, el precio de la electricidad que hemos pagado todo este verano, y efectivamente en un domicilio te puede suponer 50 euros más al año, 60, eso al final, pues bueno, no creo que es tampoco el demasiado problema, pero sí que es un problema para nuestras actividades de riego y sobre todo en nuestras granjas. No podemos dejar de ordeñar a la hora en que más caro es el kilovatio, o parar las placas de calor en los cerdos o las granjas de pollos, pararle el acondicionado, etcétera. Todo eso tiene que estar funcionando continuamente y desde luego nosotros lo estamos pagando muy caro, porque sí que nos ha repercutido en estas subidas que estamos teniendo desproporcionadas de la luz eléctrica, y desde luego es uno de los problemas que tenemos que debatir, y de hecho estamos ya ultimando con el resto de las organizaciones a nivel nacional las posibilidades de movilización en Madrid para una protesta que no hay fecha todavía, pero de cara a este otoño-invierno tendremos que hacer, porque esto se está disparando de tal manera que, claro, esto todavía no se ha aplicado a los alimentos, es verdad, estas subidas, aunque la ONU dice que estamos pagando los alimentos más caros de la última década, ahora mismo, pero cuando todas estas subidas se apliquen a los alimentos, pues probablemente vamos a ver a partir de ahora, en estos meses, subidas importantes en todos los productos de alimentación. Ha sido una campaña en la que los precios del cereal en general han estado bastante altos, está muy bien para los agricultores, pero al final eso acaba repercutiendo en los ganaderos. ¿Cómo se espera que sea ese incremento de precios, pues no lo sé, de la carne, de la leche, la leche que se habla tanto de ella, que al final sí, no llegan a pagar para cubrir los costes? ¿Cómo quedará todo eso, o cuándo prevéis que puede llegar realmente al final de la cadena alimentaria? Claro, eso es uno de los hándicaps que tenemos, porque la ley de la cadena alimentaria está ahora precisamente en un periodo de adaptación, de mejora, que ha pasado por el Congreso, y son los fallos que tenía esa ley que se tienen que corregir, y se han corregido algunos. En el Congreso ya ha pasado, entonces de momento ya se prohíbe la venta a pérdidas, eso quedará totalmente prohibido,
y desde luego va a haber un fichero de todos los contratos que se hagan con los precios que ajusten las industrias con los agricultores. En ese fichero tendrá posibilidad la ICA, la agencia que va a controlar todo eso, para poder ver si se cumplen, que los precios que se le paga al agricultor cubren los costes de producción. Falta el trámite del Senado, esperemos que en el Senado los grupos políticos mejoren incluso las condiciones de la ley, pero en todo caso, si esa ley ahora pasa por el Senado, pasarán unos meses, creo que va a suponer un antes y un después, porque no volverá a pasar lo que está ocurriendo ahora con la leche, por ejemplo, que un determinado ganadero, si no quiere aceptar ese precio que le ofrece la industria para la leche, lo máximo que se puede arriesgar es que la industria no le recoja la leche, luego no está en una posición de fuerza porque es un producto perecedero y no puede él por sí mismo hacerle fuerza a la industria para que le pague los costes de producción como mínimo y de ahí para arriba tener un beneficio mínimo. Entonces ahora están verdaderamente mal, el sector ganadero está pagando, ahora estamos pagando, pues yo también soy ganadero, unos precios muy altos del pienso, nuestros piensos, nuestras materias primas han disparado en los últimos meses y lo que apunta es que van a seguir este alza y desde luego pues creo que eso lo justo es repercutir esas subidas tanto al precio de la leche como al precio de la carne, si no estarían en compromiso de viabilidad económica muchas explotaciones ganaderas, grandes ya, no solo pequeñas. Vemos como en Alemania ya y en Francia están pidiendo ayudas para mantener sus explotaciones porque así no se puede estar y desde luego creo que aquí en nuestro país pues aguantarán más por algunas circunstancias ciertas empresas grandes, pero desde luego mientras más tienes, más pierdes en una situación como esta. Hablamos en concreto ya del porcino a nivel provincial, que siempre ha sido importante, pero sobre todo a nivel de Castilla y León. No sé cómo ha sido, qué balance se puede hacer de este año 2021 y cómo se espera sobre todo que finalice en cuanto a producciones y consumos. Bueno, pues en Castilla y León ha habido un despegue enorme en estos últimos años, sobre todo de granjas que se han hecho nuevas, a la vez que también se han ido eliminando en los últimos 20 años pues todas las granjas familiares pequeñas que estaban dentro de los núcleos urbanos. Eso ya es algo que todo el mundo conoce, lo sabe, y ahora prácticamente dentro de los núcleos urbanos no quedan apenas granjas de porcino, están todas fuera del casco urbano a unas distancias reglamentarias y cumpliendo absolutamente con todas las normas sanitarias y lo que pide la ley exige. Hemos crecido y hemos llegado a tener ahora mismo una cabaña de 3.300.000 cabezas de porcino. Somos, después de Aragón, Cataluña será la segunda, Aragón ha pasado con 8.700.000 cabezas, también Aragón tiene otras 8 millones de cabezas, pero son las 3 comunidades autónomas más importantes, que de los 29, casi 30 millones de cabezas que hay en España, pues 20 están en estas 3 comunidades autónomas. La situación en Castilla y León no es comparable ni con la de Cataluña, que ya está saturada prácticamente de expansión de granjas. De hecho, allí han crecido muy poquito estos últimos 5 años, pero sí que se ha crecido en estos últimos 5 años de media a nivel nacional un 20% en cabezas de ganado, cosa que no han hecho el resto de los países de Europa, que han descendido el censo. ¿Qué problema tenemos ahora? Pues que la gran compradora de toda la carne del mercado internacional, que era China, porque por problemas de la peste porcina africana perdió más del 60% de su cabaña y ahora ha ido en estos 3, 4, 5 últimos años recuperando cabaña porque ha hecho unas instalaciones enormes de porcino y se ha ido recuperando poco a poco en su cabaña. Quiere decir que compra menos, además de comprar menos, compra mucho más barato porque tiene mucha más oferta. ¿Qué nos condiciona principalmente a España? Pues que España vende, de lo que vende a países terceros, el 60% se lo lleva a China. Si China deja de comprar, pues tenemos los precios que han bajado pues desde unos 55 euros el kilo de cerdo blanco en el mes de mayo o abril, que estaba a poco más de €1 ahora. Eso quiere decir que estamos con los precios de los piensos además disparados, perdiéndole una cantidad importante y fuerte de dinero a cada cerdo cebado, y que no vemos perspectivas que ni a corto ni a medio plazo esto se recupere para el tiempo que vamos. Luego estamos en un mercado saturado ahora mismo porque Europa tampoco encuentra más salida más que los países asiáticos para exportar esta cantidad de carne que sobra. Nosotros tenemos que exportar en España el 50% de lo que producimos, la mitad de la carne que se produce en España de porcino hay que exportarla.
y eso es un condicionante importante porque el resto de los países no dependen tanto de esa exportación, y si no se recupera China y empieza a comprar, o el veto ruso, por ejemplo, desaparece, que llevamos desde el 2014 con él, pues difícil situación, mercados nuevos y bajar el censo, no nos queda otra, así es la historia. Otros países europeos han pedido ayudas, ¿por qué no lo ha hecho España? Porque el sistema productivo es diferente. Aquí estamos en un sistema de integración, prácticamente al 95%, todos son empresas, fábricas de piensos, industrias cárnicas, y estas empresas pues tienen una capacidad de aguante económico porque están más capitalizadas que, por ejemplo, los ganaderos alemanes, daneses o franceses, que sí que arriesgan por su cuenta y hacen sus cebas y sus crías de cerdos. Entonces lo que hacen es entregar a una cooperativa que generalmente tiene un matadero, y esos, claro, sufren de una manera más rápida las consecuencias de la crisis, por eso han pedido ya las ayudas, pero eso no quiere decir que aquí dentro de unos meses tendrás una capacidad financiera fuerte, pero cuando pase un tiempo aquí en España se va a necesitar, porque estas empresas tienen dinero pero no es para perderlo, y desde luego, aunque los 2 años anteriores han sido muy buenos, pero realmente la capacidad financiera llega hasta donde llega, pero llegará, aquí en España llegará la situación. Hablabas antes de la importancia de China, del veto ruso. No sé si hay capacidad de abrir otros nuevos mercados para el porcino. Hombre, hay capacidad, pues el mercado asiático, que es el gran consumidor de carne de porcino, del mercado, pues ya sabemos que árabe, hay que olvidarse porque no lo prueban. Entonces sería extender más hacia Japón, hacia Corea del Sur, e incluso Nueva Zelanda y algún país más por ahí, Taiwán, todos estos países donde se puede introducir, pero ninguno, desde mi punto de vista, jamás va a poder absorber la cantidad enorme que China estaba absorbiendo de carne dentro de nuestra exportación. Y además China últimamente ha reducido, aquí ha retirado a muchos mataderos de aquí que tenía el permiso homologado para poder exportar a China. Estos últimos meses se lo ha ido retirando, pues porque no quieren y le quitan el permiso y dejan de comprar, o sea, no pueden venderle. Luego todo eso tiene que entrar al mercado comunitario, al intercomunitario, Francia fundamentalmente, Italia y Portugal, que son los mercados donde dentro de la Comunidad Europea nosotros sacamos la carne de cerdo, pero claro, el mercado interno tiene la capacidad que tiene. Si la mitad de lo que producimos lo tenemos que vender fuera, pues nos tendremos que buscar la vida o reducir cabaña. Desde luego este año ha sido un buen año turístico, pero es un turismo más bien que ha sido nacional, y no han venido ni mucho menos los 80 y tantos millones de visitantes extranjeros, que eso, si están aquí estos 4 o 5 meses, el consumo interno aquí en el país hubiera subido, pero no ha sido así. Han venido, pero no en la cantidad que venían habitualmente antes de la pandemia, y no tenemos ese turismo fuerte. Esperemos que el año que viene sí que esto esté perfectamente ya para que el turismo exterior entre, pero aún así tendremos problemas con la exportación. ¿Y cómo se presenta entonces el futuro del sector? A ver, pues complicado, y sobre todo aquí en España, como te decía, el 95% está en integración. Mientras estas empresas capitalizadas y estén fuertes y puedan repercutir su precio en la carne, si es que el mercado lo admite, en el mercado interno, pero desde luego con precios ahora mismo de 1 euro o poco más de 1 euro, el precio del cerdo por kilo vivo, desde luego estamos perdiendo, o se puede estar perdiendo, del orden de 30 a 40 euros por cerdo. Eso es mucho, se puede aguantar unos meses, pero no mucho. Luego, en definitiva, creo que la situación puede ser destinar parte al almacenamiento, pero bueno, eso sería pan para hoy, hambre para mañana, porque esto habría que sacarlo después al mercado. Y la segunda opción es bajar el censo hasta que esto se arregle. Desde luego, con 20 millones de cabezas, perdón, 29 millones, casi 30 de cabezas de cerdos, somos casi ya por encima de Alemania, el país que más tiene. Luego está el tema de las jaulas. ¿Cómo va a afrontar esa adaptación el sector a lo que exige o va a exigir Europa? Pues es difícil, porque ese es uno de los condicionantes que están haciendo presión los sectores ecologistas allí en la Comisión y en el Parlamento Europeo. Ya sabemos que en Noruega, Dinamarca y algunos países, Holanda, se están de una manera voluntaria retirando las jaulas.
pero desde mi punto de vista como ganadero, y creo que coincido con muchos técnicos, es un problema serio porque a la hora del parto, por ejemplo, la cerda debe estar en un boxes porque si no, aparte de aplastar muchos lechones, hay canibalismo, los puede morder, y eso se evita con un boxes y tiene que estar en la jaula, eso es inevitable. El momento del parto y la lactación, sin la jaula, aparte de que necesitaríamos muchísimo espacio, perderíamos de ser competitivos porque no se sacaría la cantidad de lechones por cerda que se están sacando ahora, y bueno, podemos tener cerdos como había en el campo, ahora libres, el ibérico por ejemplo, pero los tienen en sitios acomodados para hacer el parto y luego los sacan al campo cuando son más grandes, porque eso es lógico, la cerda puede haber aplastamientos y luego no es técnicamente viable desde nuestro punto de vista. Y si se lleva a cabo esto, que lo programan para el año 26-27, pues desde luego sería un problema serio para el sector, sobre todo de competitividad, porque si lo hacemos en la Unión Europea y el resto de los países del mundo no lo van a hacer, pues desde luego a China no vamos a poder seguir exportando de la manera que estamos exportando, que es un factor importante, sobre todo para nuestro balance de interior bruto de ventas al exterior, y desde luego, desde mi punto de vista, un error que no va en una mejor calidad de la carne, ni desde luego en que tampoco vaya a repercutir en un mejor precio para los ganaderos. Entonces, las jaulas, aparte del momento del parto, ¿cuáles otras funciones tienen? ¿Y en qué iba a suponer en el día a día de las explotaciones esta eliminación? Ahora mismo ya están en boxes solamente unos 30 días en la gestación, los primeros 25-30 días de gestación, y luego pasan a parques. Incluso hay granjas ya que directamente desde el destete de los partos las dejan sueltas en los parques, ya no pasan por boxes. Y luego evidentemente los 30 días de la lactación en el parto, eso es el tiempo que están las cerdas en las jaulas. De no existir esto, el manejo sería mucho más complicado, necesitaremos mucho más espacio, muchísimo más espacio, sobre todo en los partos. Las cerdas volveríamos a lo que se llaman las cuadras de antes de las granjas que había en los pueblos antiguamente, en un habitáculo sin nada y en donde la cerda se levanta, se echa, se sienta y podría pues, aplastar muchos de los lechones de su camada. Eso es algo así porque ocurre y lo sabemos y lo conocemos los que estamos en las granjas. Yo no sé si se ha contado con ese factor y desde luego eso condiciona ya la producción de toda la granja, probablemente. ¿Y va a requerir de nuevas inversiones? Sí, pues sobre todo espacio, ya te digo. Ahora una jaula estaría en un espacio de 4 por 3 metros o 4 por 4 o 3 por 3 en una sala de partos, y ahora necesitaría pues, más espacio y desde luego una cerda suelta necesita más, levantar más los tabiques para que no se pase de un sitio para otro. Luego necesitaríamos unas obras importantes, unas adaptaciones de las granjas y sobre todo más espacio para todo esto, claro. Vamos finalizando ya, Lorenzo, y vamos con parte de lo último, sobre todo en lo que afecta a la provincia de Zamora, con esa apertura de la azucarera de Toro, pistoletazo de salida para esta zona en la recogida de la remolacha, porque Acor ya ha abierto hace unos cuantos días. ¿Cómo se presenta la campaña? Bueno, pues la campaña, agronómicamente la remolacha ha pasado un verano bien, porque no ha habido muchísima afectación de enfermedades foliares y tampoco de raíz, luego está en un momento sano, y las lluvias de septiembre le han venido estupendamente al cultivo porque primero hemos dejado de utilizar el riego, que es también importante, un factor de costes que no se ha seguido regando a partir de mediados de septiembre que llovió, y la remolacha ha cogido peso y ahora a partir de este mes de octubre pues también coge riqueza. Luego podemos aventurar que puede ser una campaña incluso mejor que la del año pasado, superar los 110 toneladas de media por hectárea. Y lo importante de esto es que, bueno, que creo que hay que aclarar que Zamora en concreto ha ido perdiendo superficie de siembra. Estamos en 1.600 hectáreas, de las cuales 850 aproximadamente tiene la cooperativa Acor y unas 740 en esta provincia tiene contratadas azucarera. Claro, esto hay varios condicionantes. Una, los precios que últimamente la empresa azucarera no ha querido revisar al alza
con arreglo al último AMI de los 42 euros que teníamos garantizados. Accor sí los ha mantenido y Accor ha duplicado incluso en algunas de estas 2-3 últimas campañas la cantidad de hectáreas contratadas. Azucarera ha ido reduciendo, lo que ha aumentado este año en concreto es un 3% Accor y ha reducido un 3% Azucarera. Esto es función o fruto de una política que no entendemos, porque ahora las organizaciones agrarias estamos sin interlocución ninguna con esta empresa y desde luego pues bueno, no sabemos ni cuándo abre ni cuándo cierra. Nos enteramos por la prensa que abre hoy y es una relación directa que tienen ellos con los cultivadores, que directamente le ofrecen los cultivos compartidos o ese tipo de contratos que le ofrecen con precios en los que están condicionados al precio del azúcar en el mercado internacional, que ahora está subiendo y en teoría, ya como ha hecho Accor, ya ha ofrecido otros 3 euros más. Accor pagará en torno este año la remolacha, ya esta campaña de la que se entregue, en torno a los 46 euros y bueno, Azucarera sigue condicionando su precio de pagar una prima por la remolacha en caso de que el azúcar subiera de 400 euros la tonelada. El último precio de referencia es julio y está en 400 euros. Luego, a día de hoy, si Azucarera no hace nada nuevo, pues no subiría el precio y quedaría condicionado hasta octubre del año que viene, en qué precio de referencia está en el precio internacional del azúcar. Para que te hagas una idea, ahora mismo el precio de la región 3 en la Unión Europea, que es donde está España, estaría ya en torno a los 460 euros la tonelada, que es donde está España, no en el precio de Alemania o Francia. Y los mercados de futuros en Inglaterra estarían hablando ya de 520 euros la tonelada de azúcar. Lo que quiere decir es que el mercado, como todos los productos alimenticios, va en alza, va a subir, y lo lógico es que si quiere ganar hectáreas de remolacha y cultivo y cultivadores que se incorporen, deberá de pagar más por la remolacha y por la raíz, como lo está haciendo la otra empresa de aquí de la región. Pues ahí lo vamos a dejar, Lorenzo. Seguiremos hablando a ver qué tal estos meses que nos esperan por delante, sobre todo con esa PAC. Y nosotros vamos a continuar aquí en el programa de Campo y Provincia y nos vamos a ir precisamente hasta Toro y hasta la puerta de esa fábrica molturadora de remolacha en su primera jornada. Pedro Gómez García, concesionario CASE IH para Zamora, patrocina la noticia agraria. Sí, la campaña de recolección de remolacha ha dado comienzo hoy y va a durar 60 días, lo que significa que habrá terminado a estas alturas del mes en diciembre. En un primer momento los agricultores pidieron que se adelantara la recolección de la remolacha, pero recordamos que gracias al plan de flexibilidad pueden retrasar la entrega a cualquiera de las azucareras de la provincia de Zamora. Las expectativas de producción este año están en 380.000 toneladas, lo que significa 110 toneladas por hectárea. Este año lo que sabemos es que el producto viene sano y en buen estado. Y vamos ahora con las últimas novedades de esa Feria Mundial del Queso que se está pidiendo y se está intentando organizar aquí en Zamora. Estos son los últimos detalles que nos daban desde la Diputación de Zamora. La feria se desarrollará en la capital en un amplio itinerario que irá desde el Campus Viriato hasta la Plaza de la Catedral, pasando por lugares como el Teatro Ramos Carrión, que acogerá conferencias de expertos, además, como no, del recinto ferial de Ifeza. El certamen va a contar con el apoyo de todos los productores queseros de la provincia, un total de 34 empresas, y que estimamos la participación de hasta 400 expositores de toda España y de otros países de Europa. Entre los expositores esperamos una amplia representación de Portugal como socio estratégico del encuentro, y además en esta primera edición va a haber un país invitado que pretendemos que sea Italia, que va a tener una plaza de la ciudad monográfica, donde además de presentar sus productos va a tener ocasión de celebrar pues, actividades relacionadas también con la cultura de su país. Una cita bianual que se prevé tenga gran impacto social y económico en Zamora. Estimamos que en esta primera edición una asistencia de hasta 200.000 visitantes durante toda la feria y un impacto económico de más de 5 millones de euros. Una feria importante para la provincia y sobre todo para un sector lácteo y quesero en Zamora, que es toda una referencia a nivel nacional. Zamora cuenta con algunas de las industrias lácteas más importantes de España, en cuanto a volumen de producción y facturación, pero también tiene cerca de una treintena de productores de pequeño y mediano tamaño
que destacan por ser dinamizadores del medio rural al ubicarse en los pueblos de la provincia, fijando población, generando empleo y contribuyendo al desarrollo rural sostenible, donde además las mujeres juegan un papel muy importante. Una feria que en los próximos meses cerrará el programa por completo, un programa en el que quieren incluir los prestigiosos premios Cincho. Y otros asuntos de la actualidad agropecuaria de Zamora y también de Castilla y León se los vamos a resumir en nuestro apartado de breves. La 18ª edición de los Premios Zarcillo ha reconocido a 16 grandes oros, entre ellos hay 6 vinos de Castilla y León, uno de ellos de la denominación de origen toro. Y es que estos prestigiosos premios han dado el máximo galardón al Gran Colegiata Original de Bodegas Fariña. Desde el lunes, la Junta de Castilla y León ha comenzado a abonar el primer anticipo de la PAC. La Junta cumple así con el objetivo de pagar las ayudas a los interesados en el plazo más rápido posible. Se comenzarán a transferir los importes correspondientes al 70% de las ayudas directas por superficies solicitadas por los agricultores y ganaderos en el primer semestre de 2021. En total se superarán los 500 millones en la región, más de 50 solo en la provincia de Zamora. La Consejería de Agricultura apuesta por duplicar la superficie cultivada de lenteja de Tierra de Campos. Actualmente en la IGP hay más de 300 agricultores que siembran unas 5.000 hectáreas distribuidas entre las provincias de Valladolid, León, Zamora y Palencia. Iniciativa en colaboración con el Itacil, en la que favorecen este cultivo y que puede ser una buena alternativa en la rotación de cultivos, especialmente en los secanos, favoreciendo además la sostenibilidad de las explotaciones a largo plazo. Y antes de finalizar con el programa, como siempre, nos pasamos por la lonja de Zamora y las últimas cotizaciones. La lonja celebrada hoy en Zamora nos deja descensos generalizados en los precios en la mesa de porcino de cebo. El selecto y el graso bajan 28 céntimos y cotizan a 1,63 el kilo. El normal baja también 28 céntimos y se paga a 1,051 el kilo. El kilo de desvieje, mientras tanto, permanece sin cambios y se cotiza esta semana a 23 céntimos el kilo. El ibérico pienso hasta 150 kilos sube 1 céntimo y se paga a 2,28. Los lechones esta semana no registran cambios. El lechón gran partida cotiza a 30 euros cabeza y el de recogida de pequeñas partidas se paga a 21 euros la unidad. Los tostones se mantienen a 23 euros, los de 6 a 8 kilos y a 32 los tostones sin hierro. La mesa de ovino una semana más no registra cambios en los precios y siguen sin cotizar los corderos. Y la mesa de cereales experimenta importantes subidas esta semana. Suben 10 euros la tonelada el trigo, la cebada y la avena. Así el trigo pasa a cotizar a 248 euros la tonelada, la cebada a 236 y la avena a 210. También sube el girasol 5 euros, por lo que esta semana el tipo se paga a 520 euros la tonelada y el alto oleico a 525.
La paja se sigue pagando esta semana a 21 euros la tonelada, mientras el maíz, la alfalfa y el centeno se han quedado sin cotizar. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Volvemos como siempre dentro de 7 días con más campo y más provincia. Buena tarde. Covadú les ha ofrecido Campo y Provincia. Covadú, haciendo nuestro entorno sostenible.